En los trastornos psicosomáticos siempre hay un cuerpo que sufre. Es un cuerpo atravesado por el dolor. En algunos casos puede ser más ubicado en el organismo, pero otras muchas no lo es. En la investigación psicoanalítica de los trastornos psicosomáticos, observamos la repetición de los síntomas, el movimiento del dolor hacia otros sitios pulsionales y llegamos a la conclusión de que es difícil que un paciente se cure por completo. Los pacientes mejoran, pero el síntoma psicosomático siempre estará en acto. Kiosa L. en el 2008 dirá que un hombre enferma porque oculta una historia que no puede soportar y su enfermedad representa de un modo inconsciente el intento de modificar el significado de esa historia insoportable. Ben-Yakar diferencia lo disruptivo de lo traumático. Una situación nunca es traumática per se, ya que traumático nombra un determinado tipo de falla en la elaboración psíquica, no vinculada a priori a ningún hecho en especial. Una situación disruptiva habrá sido traumatogénica en la medida que haya actuado impidiendo la normal articulación entre afectos y representaciones y que, como consecuencia, haya provocado el colapso de las relaciones entre lo psíquico, lo social, lo temporal y lo espacial. En el CIES en el 2009 se presentó el seminario sobre psicosomática, impartido por Octavio Chamizo, haciendo la transcripción Yolanda Alquicira. Esta plática comienza en la mención de tres posturas teóricas importantes en psicosomática, la de Pierre Marty, Sami Ali y Lacan, en la que se expone que la psicosomática es una problemática que hace frontera con el campo del psicoanálisis, es decir, no queda dentro de la teoría psicoanalítica, por lo cual no se puede utilizar las formulaciones freudianas clásicas para pensar en la problemática psicosomática, ya que se incluye un cuerpo biológico. Chamizo ubica que en el campo de la psicosomática lo que está comprometido es la forma de estructuras psicosomáticas en donde y a consecuencia de ello, se favorece la generación de una enfermedad determinada, que lo convierte en alguien único, ya que no hay enfermedades psicosomáticas, hay enfermos psicosomáticos. Hay 4 fundamentos importantes que forman la base para ello: pulsión, fantasma, cuerpo y narcisismo. En psicosomática, la represión está fallida, se va, se va hacia afuera y es lo que los teóricos en esta rama identifican como aplanamiento imaginativo de la personalidad psicosomática, es decir, sujetos con fallas en la simbolización y un cierto empobrecimiento de lo imaginativo y lo simbólico. Menciona el hallazgo de McDougall en el cual hay un cuerpo para dos y explica, para que alguien devenga con una problemática psicosomática, se requiere que su cuerpo le haya sido expropiado desde el origen, que la madre no haya podido reconocer ese cuerpo como de otro y a través de la mirada lo desmiente. Para que se apropie un sujeto de su cuerpo es necesario investirlo narcisistamente, identificarse con el cuerpo. De una manera caerá en lo, si no identificarse con el cuerpo, de otra manera caerá en lo psicosomático. Maldavsky, en el 2015, asevera que la desestimación del afecto impide la cualificación y el registro del sentir. Esta desestimación del afecto se combina con una fuga patológica, hipertrófica, utilizada como defensa que se manifiesta en alteraciones orgánicas introyectadas. El predominio de esta defensa patógena suele ser indicador de un entorno familiar desconectado, en el cual el sujeto queda desinvestido y propone, desde el psicoanálisis, construir la conciencia faltante, la de los propios afectos. Y Fernández Gauss, en el 2009, dirá que suscribimos la idea de pensar lo somático en los límites del psicoanálisis, pero pensar el cuerpo es lo propio del psicoanálisis. En el libro de los teatros del cuerpo, escrito por Joyce McDougall en el 89, trabaja el psicosoma en psicoanálisis, exhibiéndolo como una puesta en escena, en donde el trabajo del analista es compartido por sus analizados, con el fin de poder representar diferentes papeles, para que creaciones psíquicas permitan hacer un retroceso en donde las palabras tengan menor importancia que las percepciones sensoriales, posibilitando el enlace entre sufrimiento, angustia y placer, para dar cabida al yo, al je,
y emerjan dramas ocultos, incluyendo a sus personajes y sus decires, cargadas de emoción, y escuchar los silencios ahora en discurso psicosomático que poseemos todos. Detecta que sus pacientes somatizadores no perciben sus emociones en situaciones angustiosas. Las ideas asociadas a todo afecto conflictivo importante no se reprimen como en la neurosis, sino que se borran inmediatamente del campo del conocimiento, lo cual se vincula con el término propuesto de Freud en 1918 en los estados psicóticos, es decir, la forclusión. Estas manifestaciones psicosomáticas de la primera infancia provocaba que los pacientes adultos funcionaran psíquicamente como niños pequeños, que al no poder utilizar las palabras como vehículo del pensamiento, solo podían reaccionar psicosomáticamente ante la emoción dolorosa, a través de significantes no verbales, donde las funciones corporales y las zonas erógenas desempeñan un papel primordial. En la enfermedad psicosomática es una erotización primitiva que abarca el cuerpo entero, que se ofrece como lugar de conflicto. Esta organización pretende constituir una apariencia de identidad subjetiva y protegerse contra la muerte psíquica. Con respecto al discurso, utilizan las palabras desafectivizadas, en donde se pierde la función de ligación pulsional. Las palabras existen como estructuras petrificadas, vacías de sustancia y de significado. No consiguen ni conceptualizar ni describir y pueden parecer un discurso sumamente intelectualizado, pero desprovisto de afectos. Un cuerpo para dos. El caso de Georgette. Enferma, mi cuerpo me pertenece y mi rabia también. Se trata de una exploración más profunda de las fantasías de analizados polisomatizantes que tras años de análisis acceden a la palabra. Esto está dicho por McDougall. Cada fin de semana era un drama y la cercanía de las vacaciones provocaba en Georgette sueños catastróficos que la hundían en la dependencia física con el diván, al cual se intentaba adherir. Luchaba por mantener conmigo lo que acabé llamando vínculo osmótico, leído como la lenta reconstrucción de su fantasía de formar uno con la analista, ya que no había límites entre su cuerpo y el otro en una especie de fusión-confusión, y así dar un nuevo sentido a sus múltiples órganos febriles y a sus dolorosas somatizaciones. Así, cuando la paciente sufría un ataque, el analista lo padecía, y aquella comunicación somática significaba al mismo tiempo su triunfo, porque era mi justo castigo por haberla abandonado, madre omnipotente que no le concedía ninguna autonomía, ni física ni psíquica. La palabra, el uso del lenguaje y la escucha en el trabajo transferencial posibilitan la creación del vínculo osmótico para establecer una reedición de la propia vida con la esperanza de seguir en ella. La pulsión de muerte está al acecho entre el cuerpo vivo propio, pero con dolor, y la amenaza que si este cuerpo enferma, no hay otra salida que la muerte. Concuerdo con McDougall que la identificación y fusión imaginaria en los pacientes con trastorno psicosomático con respecto al cuerpo físico se convierte en una herramienta para trabajarlo transferencialmente, en esta piel común, con el analista, como la necesidad del sostén, entendiendo la piel como la membrana que tendría que servir de límite al cuerpo y a la personalidad, en donde hay una falla al no existir un marco ni un límite para apoyarse en un sostén terapéutico, la posibilidad de crear un espacio potencial y obtener cambios en la percepción propia corporal ante la enfermedad y la necesidad patológica de utilizar el cuerpo como lenguaje de sufrimiento. Usted en su libro, doctor, dice que la culpa se siente, que la culpa duele. Y yo creo que, ok, la enfermedad, cuando hablamos de enfermedad, pues Freud nunca utiliza el término psicosomático, pero habla de algo físico, siempre habla de enfermedad y empiezan justamente todos estos estudios con los alemanes, con filósofos, cuando se empieza a hablar de la psicosomática y la enlazan siempre con el alma. Cuando yo creo que pensar en síntoma y enfermedad como algo
como algo directamente proporcional. Sería demasiado matemático, creo yo, doctor, porque ¿qué es primero, el síntoma o el dolor o la enfermedad? Yo creo que van de la mano y creo que a final de cuentas, cuando se dice que el síntoma es dinámico, yo creo que de alguna manera en este movimiento que se tiene el síntoma, por eso también se hablo de la polisomatización tomado obviamente de McDougall, porque es, sí, la pulsión va hacia un órgano, estoy completamente de acuerdo, pero la elección del órgano, eso es lo que lo hace individual, porque no puede significar lo mismo para una paciente. Por ejemplo, con mi paciente por eso para mí era muy importante la interpretación, que de hecho fue una de mis preguntas de investigación, ¿por qué un órgano? ¿Por qué un órgano y no el otro? Y claro, tiene que ver porque los órganos están libidinizados y por toda esta cuestión, pues justamente con esta madre. Y de hecho, ahorita que usted estaba hablando de esta cuestión de la enfermedad, Ramos y Male en el 2006 tienen un trabajo también muy interesante en donde justamente la palabra, pero ellos lo leen desde el francés, maladie, lo mal dicho. Y era Mm. justamente, y ellos se dedican a trabajar con personas que tienen cáncer, ¿no? Entonces, me parece algo también muy interesante. ¿Qué es lo mal dicho? ¿No? También independientemente, ¿no? Entonces, no, por supuesto, y sí entiendo muy bien, y le digo, su libro lo leí muchísimas veces, está incluido, por supuesto, ¿cómo se pudo dar cuenta, doctor? Y no quise poner mucho, pero entiendo muy bien lo que usted, porque usted jamás utiliza el término psicosomático, jamás, jamás de los jamases. Pero no por eso no habla usted de dolor, no deja usted de hablar de dolor, no deja usted de hablar de enfermedad, no deja usted de hablar de síntoma. Entonces, creo que también no solo es Asun, es usted, doctor, sino que usted también tiene una postura en la cual hay una ligación importante entre lo que se siente por dentro y por fuera, literal, y cómo se vive. Y yo estoy completamente de acuerdo, doctor. Pero tenía que hacer una tesis de doctorado y tenía que tener un autor así, doctor, pues dame chance. Oye, bueno, perdón, tengo la mano levantada porque no encuentro aquí cómo levantar la mano. Ay, Son Solven. varios puntos muy pequeñitos. Fíjate, Carlos, que creo que la que habla de los accidentes es McDougall, no Lacan, perdón, pero yo me acuerdo que McDougall dice que hasta los accidentes habría que verlos, revisarlos desde esto que tiene que ver con el cuerpo. Por otro lado, esto del momento físico del síntoma, Asun hace una observación después de eso donde dice que es cuando algo toma mal cariz. Porque claro, ya no sigue las vías, ¿no? Del síntoma, que sería la forma, pues, que protegería al sujeto para procesar lo que le sucede. Cuando deriva en lo físico, dice, es que algo toma mal cariz. Me encanta esa frase porque algo se va a complicar, ¿no? Eh, y en esto de McDougall, cuando habla de un cuerpo para dos, también subraya que es lo que se libra ahí es la lucha por la existencia, ¿sí? No es cualquier cosa, porque los sujetos que tienen un desarrollo diferente, donde pueden pasar por el Edipo y todo lo que sabemos, están luchando por la identidad sexual. Ese es otro camino, pero luchar por la existencia tiene un peso tremendo, mayor. Y el último punto, solamente para pensar esto de psicosomático o como si a quién le da la enfermedad, quién es y no sé cuánto, a mí me gusta pensar la idea que es un sujeto al que le pasan estas cosas, un sujeto que, sí, Además, sí, sujetado, perdón, un sujeto sujetado, además de todo. exactamente, sí, y que de a partir de ahí, ¿cuál psicosomática, no?
¿sí? Se enferma y hay que recorrer todas las vías para encontrar qué le pasó, a dónde estuvo la ruptura. Este mal cariz que toma el síntoma, que sería como la vía neurótica, ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió? ¿Sí? Y es un recorrido que permite ir tejiendo finamente y resignificando cosas que le permitan construir otro camino. Bueno, solamente eran observaciones que creo que se podrían trabajar. Gracias. Muchas gracias. Y yo agregaría que hay un autor que se trabaja mucho dentro de las universidades como psicosomático, ¿no? Que es Sami Ali. Ah, sí. Y a mí me gusta mucho cómo él plantea que todos somos psicosomáticos. O sea, no hay, o sea, se ve primero en una situación en donde, porque existe una cuasiestructura psicosomática y entonces ese tipo de sujetos van a tener privilegiadamente el cuerpo como manera de expresión, ¿no? O la otra vía, que es la neurótica, la sintomática, en donde la vía de expresión es a través de las formaciones del inconsciente y entonces no hay necesidad de utilizar tanto el cuerpo. Pero bien sea por una situación conversiva, como sería en la histeria, ¿no? O bien sea por una situación de una cuasi estructuración, porque nadie dice que es una estructura, ¿no? La psicosomática, Mm. una aestructura, le podríamos decir, ¿no? Donde no hubo, se lucha por la existencia, no por lograr una estructura, eso sí enferma, ¿no? Pero también el neurótico enferma y a veces lo que yo he estado observando es que a veces por muy neurótico que seas, por muy bien estructurado, si le podemos llamar así, a alguien que supuestamente está estructurado neuróticamente, hay ocasiones en la vida de cada sujeto en donde eso no basta. No basta estar las formaciones del inconsciente, la palabra, a veces no basta, porque es tanta la violencia, ¿no? Este, la violencia que se vive en esos momentos, que sobrepasa la capacidad del aparato psíquico para tramitarlo de una manera más o menos neurótica y salta al cuerpo. Es decir, con saltar me refiero a que el cuerpo, digamos, entra al quite, ¿no? De cuando no alcanzó, ¿no? La forma mental, cuando el aparato psíquico se vio rebasado, y entonces, ¿a dónde se deriva todo? Pues hacia el cuerpo. Entonces, hace poco presentaron en un coloquio el caso de una familia en donde habían secuestrado al padre, ¿no? Secuestraron al padre y con una violencia bastante exagerada. Y entonces toda la familia, en especial el padre, después del secuestro, pagaron el secuestro y no le hicieron afortunadamente nada físico. eh, pero las consecuencias a nivel corporal de todo ese suceso tan violento no solo para el secuestrado, sino para toda la familia, pues fueron desastrosas, ¿no? Porque, por supuesto, después de una violencia de ese tipo, salieron enfermedades, él con cáncer, la señora le dio una enfermedad autoinmune. Y así, ¿no? Fueron cada quien desarrollando diversas enfermedades porque el nivel de violencia que se vivió en ese momento, pues era casi imposible tramitarla a través de algo creativo, porque eso me gusta de tu trabajo, cuando dices que, que hay la posibilidad de hacer algo creativo, ojalá y siempre se pudiera hacer algo como dice nuestro maestro querido, pues con poesía, ¿no?
con algo creativo, con la creación de algo diferente que pueda amortiguar el peso de la violencia de lo real. Pero a veces no se puede. A veces es tal el nivel de violencia que forzosamente o la vía corporal se ve más facilitada. Yo sí estoy de Y acuerdo. Yolanda, solamente, perdón, intervengo así sin levantar la mano porque no sé dónde picar, pero déjame agregar algo a esto que estás diciendo. Esa es una posibilidad y claro, queda rebasado el psiquismo y no tiene con qué procesarlo. Pero no nos olvidemos también que es privilegio del inconsciente expresarse en el cuerpo. Y en ese sentido, el inconsciente, quién sabe qué cantidad de cosas tiene a las que no tenemos acceso y quién sabe en qué momento algo le toca y bota por ahí, ¿sí? Sin necesidad de un hecho traumático, ¿sí? Y esta parte creo que a veces, o bueno, no sé si a todos, pero a mí me resulta, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfermó? Si parece, ¿no? Con toda una organización bastante, entre comillas, neuroticona, que no tiene esta vía. Y cuando recuerdo esta parte del escrito de Freud sobre el inconsciente y de esta quinta cualidad del inconsciente, que es el privilegio de expresarse en el cuerpo, pues bueno, por ahí sabemos que cualquier cosa puede brotar en cualquier momento sin que tengamos aviso, ¿no? De Ujú. algo tan concreto. Claro, esto es un tema muy largo y muy complejo, pero no debemos olvidar esta parte. El inconsciente se nos escapa por todos lados. Afortunadamente. Pues cuando enfermamos, no creo que afortunadamente, pero bueno, sí, tiene muchos caminos muy maravillosos, pero bueno, ok. No, yo digo que afortunadamente se nos escapa. O sea, no hay manera de domeñarlo, ni de dirigir, ni nada, ¿no? En ese sentido, Ni no de debe ser. acotarlo, ¿no?